Bienvenidos a Geopolinómicos. Estamos con Ángel Rodríguez. Buenas tardes. Con Jorge Turmo. Buenas tardes. Yo soy Óscar Vara y vamos a comenzar hablando del conflicto entre Israel y Hamás. Todos sabéis a estas alturas qué es lo que ha ocurrido. Tengo un vídeo publicado que podéis ver aquí, en donde comento cuál es la circunstancia que yo veo que está detrás de estos acontecimientos y que, de forma resumida, se puede explicar de la siguiente forma. Final de Ramadán, procesos de desahucio de palestinos en las zonas del este de Jerusalén, irritación de los palestinos en gran grado y ataque de Hamás, que en realidad se puede explicar por razones que, en mi opinión, son más bien extradeportivas. ¿En qué sentido? En el sentido de que Hamás tiene un interés político en el momento presente de tratar de arrinconar a la autoridad palestina, que está en un momento de debilidad. Mahmoud Abbas no está en el apogeo de su prestigio dentro del pueblo palestino, para tratar de hacerse con esa popularidad que en las elecciones que se supone que se tenían que haber realizado en estos meses, porque Mahmoud Abbas, después de haber obtenido el poder en 2005, en enero de este año había anunciado que iba a haber elecciones, decidió retrasarlas. Entonces, en medio de la pugna política que tienen estas dos facciones por hacerse con el poder de Palestina, de esa Palestina que en realidad se podría decir que tiene tres ámbitos, uno lo que es la Cisjordania, otro la Franja de Gaza y otro la diáspora de palestinos que hay por el mundo, pues en medio de todo ese follón, Hamás decide erigirse en protector del pueblo palestino lanzando miles de cohetes, porque creo que ya van por 1.500, a la zona, al área metropolitana de Tel Aviv. En ese área metropolitana es fácil acabar golpeando en algún objetivo porque existe la mayor concentración de población judía del mundo, 3.150.000 judíos. Y porque, a pesar de que el sistema de antimisil israelí, cúpula de hierro, es muy eficiente, pues sabemos que no es de una eficiencia absoluta. Entonces, si tiene una eficiencia del 95%, pues sabemos que de cada 100 cohetes, por lo menos 5 van a pasar. Bueno, pues esta sería un poco la circunstancia que está detrás a corto plazo del fenómeno. Otro aspecto que también influye en el asunto es que no hay gobierno todavía constituido en Israel y que ahora están en conversaciones los miembros de la oposición al presidente Netanyahu para ver si logran llegar a una solución. Lo cual también podría ser una invitación incluso de Hamás a que si no se llega a esa solución, Netanyahu y su gobierno hagan una sobreactuación teniendo en cuenta la dimensión que se ha producido en el ataque, para que quede muy claro que existen dos extremos que se enfrentan y se odian, pero que son dos extremos que polarizan el acontecimiento. Incluso podríamos ir más lejos. Es decir, si abrimos más el foco, podríamos ver más cosas. Y las más cosas que podemos ver es que a Hamás, ¿quién le apoya? A Hamás le apoya Irán. Le apoya Irán financieramente y le apoya Irán con material. ¿Qué está haciendo Irán ahora mismo que sea relevante dentro del orden mundial? Las conversaciones nucleares con los Estados Unidos. ¿Y qué otras cartas tiene, o qué cartas importantes tiene Irán para poder negociar, para poder ir con una mano fuerte a la mesa de negociación con los Estados Unidos? Uno es Yemen, y vemos cómo los hutíes en estos días están haciendo ofensiva y han lanzado misiles contra instalaciones petroleras en el sur de Arabia Saudita. Y por otra parte, la Franja de Gaza. La Franja de Gaza es otro elemento que puede servirle de palanca, porque ahora ellos tienen una posibilidad de echar el freno a todo ese problema. Y por otra parte tenemos a los ciudadanos palestinos que están en la Franja de Gaza secuestrados en 385 kilómetros cuadrados, 2 millones, hay que hacerse un poco la dimensión de la apretura que significa vivir en ese espacio tan pequeño, tanta población, y que además deben de estar hasta las narices, porque todos sabemos que los líderes de Hamás, precisamente en la Franja de Gaza, no están. Pueden estar en Qatar, estarán tomando el sol en alguna playa o algo por el estilo. Entonces, esta es la situación que está planteada y yo creo que podríamos empezar comentándola. Sí, esto es una cosa, como todo el mundo sabe, más o menos recurrente. Cada cierto número de años se inflama de nuevo el conflicto porque el conflicto no tiene vías de pacificación, justo al revés. Israel sigue planteando el irse quedando poco a poco, como decía Óscar, con pequeños trocitos de Cisjordania, hasta que los palestinos controlen como pequeñas islitas
en la práctica, mientras tiene aislado totalmente la Franja de Gaza. Y Hamás en ese entorno se encuentra relativamente cómoda. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que Al-Fatah está más cercano de otros planteamientos dentro del mundo musulmán sunita. Pero en estos momentos estos planteamientos son más débiles porque buena parte de los países árabes de la zona están empezando a reconocer a Israel como Estado independiente. Eso no quiere decir que estén dispuestos a aceptar la actuación de Israel en los territorios ocupados, pero sí que la relación es totalmente distinta. ¿Y quién no reconoce a Israel? ¿Quién se enfrenta a Israel? Como ha dicho Óscar, Irán y Hamás, que en cierto modo es una parte de sus brazos, de los brazos de Irán. Tampoco Hamás puede hacer otra cosa, porque sin los brazos, sin el apoyo de Irán, se diluiría con toda rapidez. Sí, yo además, cuando has abierto el foco, Óscar, y has implicado a la comunidad internacional en el conflicto, principalmente a Irán, también hay que echar un vistazo a lo que está sucediendo en Israel. Israel, ahora mismo Netanyahu está en una posición, su partido, de absoluta debilidad, y esta mañana la radio de The Economist, un poco maliciosamente, venía a decir que Netanyahu siempre encuentra la forma, cuando está ante un problema político interno, de echar el conflicto fuera, de echar el conflicto al bando palestino para poder afianzarse en el poder. Con lo cual, digamos que en esta posición en esta situación de conflicto, internamente cada bando gana. Otra cosa es lo que pasa externamente. Sí, solo la población pierde. Solo pierde la población. Que también tiene narices. Que son, ya vamos por bastantes víctimas, además, no es... Lo malo de todo esto es que el problema que existe entre Israel y Palestina es un problema irresoluble. Porque los israelitas no van a desaparecer por arte de birloque de la región y tampoco lo van a hacer los palestinos. Y luego por aquello que decía, yo no me acuerdo quién era el profesor que lo decía, la memoria ya uno le va fallando, que el problema de Israel es ciertamente imposible de, ¿cómo decirlo? Es como un puzzle que es imposible de armar. Porque él decía, Israel aspira a ser tres cosas. Aspira a ser el hogar de los judíos, que los tenga protegidos y por lo tanto una nación judía. Aspira a ser una democracia y aspira a poder ocupar los territorios históricos, los territorios que, según del Israel bíblico. Sí, lo que pasa es que los territorios del Israel bíblico, vete tú a saber cuáles son. Los que dice el Génesis, los que se dicen el Deuteronomio, o sea, ¿en qué parte en concreto? Por eso tienen tanto margen. A Jorge le gustará la expresión del el gran Israel, que sí, ha sido históricamente muy... Sí. Pues, por ejemplo, la Organización Mundial Sionista planteó hace la torta de años que el gran Israel tenía que ir desde más arriba, más al norte de los Altos del Golán, hasta el Golfo de Áqaba, es decir, hasta el Mar Rojo, y luego ocupar las dos riberas del río Jordán. Claro, lo que pasa es que hay gente. Yo no sé si dentro del derecho del Estado de Israel se contempla la figura del usucapio. Cuando uno vive no sé cuántos años con justo título en un sitio, pues es suyo, aquello es de su propiedad. Pero es que se están planteando cosas, por ejemplo, en 1948, cuando se expulsa a muchos palestinos y muchos árabes después de la guerra cortísima que se produce, vuelven a reubicar algunos en la Cisjordania, que son a los que ahora están echando. O sea, se argumenta que todavía se retienen títulos por parte de Israel, pero es que en algunos casos he escuchado... Bueno, lo estaba leyendo en algunos casos. Estaba leyendo el otro día, dice, incluso se remontan algunos derechos a 1866. Digo, ¿qué pasó en 1866 y cómo pueden saber? Pues resulta que hay una serie de censos y en 1866 se hizo un censo, el censo de Montefiore, del cual se puede sacar información de quiénes estaban allí. Pues... Yo, un último apunte de viajes, porque la verdad es que Jerusalén es una de esas ciudades que me fascina, al igual que Estambul y Venecia, pero Jerusalén más todavía. Además es una ciudad que hay que visitarla, sobre todo los que no hayáis estado... Ya te estás diciendo, el otro día era solamente Jerusalén. Ya, pero es que van saliendo ciudades, Óscar, van saliendo ciudades... Entonces, es muy curioso porque viendo en televisión, si no has estado allí, no te haces a la idea de la situación que tiene el Muro de las Lamentaciones y la mezquita de Al-Aqsa. Es que está el muro aquí y la mezquita justamente encima. Entonces, entre medias hay varios puestos de control de la policía israelí que son puestos militares. Es decir, es una ciudad que que es muy pequeña, es un casco histórico muy pequeño, pero está perfectamente dividido en 4 partes,
que solo pueden pasar libremente los turistas. Es decir, es raro ver a un israelí pasar a la zona musulmana y viceversa. Nada más que los cristianos con pinta de extranjeros son los que más o menos pueden transitar de manera libre, siempre bajo digamos, la amenaza de que cuando vuelvas a la zona israelí te encuentres con que el militar no te deje pasar. O sea que eso puede pasar. Y luego es muy curioso también porque recuerdo, me pasó con varios palestinos, pero en concreto con un taxista que cogimos que nos llevó al hotel, que era palestino, y era pues un ciudadano de a pie que sufre la situación, y entonces era una persona que echaba peste de los israelíes en primer lugar, pero echaba más pestes todavía de la autoridad palestina y de Hamás y de todos, y no me sabía decir exactamente quién era peor de los dos. Si unos porque no les recogían la basura ni les garantizaban el suministro de agua, que era la autoridad israelí, y los otros pues dice que era una panda de corruptos que se quedaban con todo el dinero que llegaba de las organizaciones occidentales y que allí no hacían absolutamente nada. Entonces es una situación realmente difícil, pero como bien decías, Óscar, para los ciudadanos, especialmente para los ciudadanos palestinos israelíes, que son muchos, o sea, no es una minoría pequeña, son muchos. Y los ciudadanos israelíes que son árabes, de origen árabe, que tienen representación en la Knesset, en el Parlamento hebreo, para más reparto y división del Parlamento y más dificultades para formar cualquier tipo de gobierno. Es que aquello... Muy difícil. Pero el problema... Claro, si te vas al largo plazo, el problema está en que, por una parte, esto que yo decía de estos tres espíritus, por así decirlo, estos tres objetivos que pretendidamente debería cumplir Israel y que es imposible que los cumpla a la vez. Es decir, no puede ser una democracia y ser solo la nación de los judíos. Uno no puede ser una democracia e invadir el territorio que no le pertenece. Entonces tiene que decidir Israel qué alma va a tener que tener. Porque esto es lo que... Estas contradicciones al final es lo que produce yo creo que gran parte de la tensión, y también podemos echar el foco hacia afuera. Es decir, los países árabes trataron de ciscarse Israel el día 1, o sea, no esperaron 3 días, ni 2 años. Intentaron ciscarse Israel el día 1, con todas las justificaciones que se quieran, pero desde el día 1 Israel ha sido una nación hostigada, y por lo tanto siempre a la defensiva y en muchos casos al ataque. Entonces, eso es lo que yo creo que demuestra o que justifica que esto no vaya a ser un conflicto que vayamos a haber solucionado alguna vez. O sea, que no tiene muy pocas probabilidades. No, es muy improbable. Realmente vamos a ir asistiendo, creo yo, es a que en algún momento Israel tomará la decisión de quedarse totalmente con la Cisjordania, sea ilegal en términos internacionales o no, porque necesita ese terreno, ya de hecho se lo está quedando. O sea, hay un vídeo en internet muy interesante de Johnny Harris cuando estaba en la revista Vox, de los asentamientos, y es muy divertido porque entrevista a un responsable, pues no sé si del político de la zona, ahora mismo no sabría decirlo. Y él, en un momento, este responsable le dice a Johnny Harris: ¿usted qué se pensaba que era esto? ¿Que vivíamos en tiendas? Porque Harris se queda muy sorprendido al ver que aquello son organizaciones muy buenas, que hay universidades estupendas, que hay autovías, que hay de todo. O sea, que es un barrio residencial de cualquier ciudad occidental, en fin, de clase media alta, vamos a decirlo así, de clase media alta. Sí. Entonces, claro, no hay propósito de Israel de volver atrás en estas cuestiones, sino de ir cada vez más hacia adelante. Y en algún momento yo lo que temo es que tomen la decisión de no, vamos a hacerlo ley, en cuyo caso el conflicto con los palestinos, ¿a qué les llevaría? A decir que los palestinos tienen que irse. Es que es una situación... No creo que les importe mucho. Yo creo que ellos prefieren hacer lo que llevan haciendo muchísimos años, que es ir estableciendo asentamientos aquí, colocando colonos allá, estableciendo vallas por medio, y van fragmentando a la Cisjordania hasta el punto que en la realidad las fronteras exteriores las controlan totalmente e interiormente los palestinos que no tienen nacionalidad israelí y los árabes palestinos que tienen nacionalidad israelí son cada vez menos relevantes. Esto yo, desgraciadamente... No deja de ser el 20% de la población. Ya, pero son cada vez menos relevantes porque tienen menos derechos de propiedad, derechos de posesión. Se están convirtiendo en personas que no tienen espacio propio. Y esto es lo que está avalando el Tribunal Supremo en Israel durante los últimos años. En casi todos los casos avala el hecho de que la propiedad pertenece a los israelitas del tipo que sean y por la razón que sea. Entonces están perdiendo, su población sigue siendo elevada y seguirá siendo elevada porque la natalidad es alta, pero no tienen espacio propio.
a ningún nivel. Yo Eso... no sé si es deseo o si es realidad, pero uno pensaría que los moderados, que deben ser la mayoría, Sí. en las dos partes, al final, como sucede en tantos conflictos, van a quedar regidos por los extremos, que están deseando además, como siempre, tener lo más extremo enfrente suyo, porque eso justifica cualquier tipo de medida radical que quieran y deseen tomar. Pero es que esto ya es así, porque si uno contempla el abanico de partidos israelí de ahora y el de hace 30 años, no tiene nada que ver. Ahora casi todos son nacionalistas de centro-derecha. No hay nada parecido a los laboristas ni nada similar. Lo que hay son matices dentro de un continuo. ¿Eso qué significa? Que buena parte de la población israelí, aunque esté harta en algunos aspectos de otras cosas, está apoyando a todos esos partidos que al final, en su política con respecto a los palestinos, yo creo que ya no tienen diferencias. Yo creo que todos echamos muchos de menos a Isaac Rabin. Por eso lo mataron. Por eso lo mataron. Y lo mató un extremista. Lo mató un extremista porque sabía que era una posibilidad de consenso con los palestinos y eso no lo querían. Por eso lo mataron. Bueno, pues lamentablemente tendremos que estar atentos a los acontecimientos que yo creo que van a escalar. Van a escalar porque están en el interés de las dos partes. Sí. O sea, y esto cuando uno ve que está en el interés de las dos partes que el asunto se radicalice, en fin, no va a quedar más remedio. Pero seguiremos atentos a qué es lo que ocurre. Y ahora nos vamos a ir a las noticias geopolíticas de la semana. Empiezo yo con unas cuantas noticias de distintos sitios. Primero, la semana pasada hubo un incidente en la isla de Jersey, que está en el canal entre Francia y el Reino Unido, o el Reino en vías de desunión, ya veremos qué pasa con esto, porque los británicos no dejaron entrar a unos caladeros en Jersey a una serie de pesqueros franceses. El tema es muy complicado legalmente, pero el caso es que se presentó ahí algunos buques de la flota inglesa y otros de la flota francesa. Esperemos que nos quedemos ahí, que esto no sea más que una guerra de barcos, ¿eh? Pero ya es significativo que pocos meses después del firmado el acuerdo de Brexit ya estemos con barcos de guerra en el Canal de la Mancha. Ya es significativo y no es positivo. La segunda noticia nos lleva a Venezuela y esta es una noticia positiva. Tanto Juan Guaidó como Nicolás Maduro han dicho que están dispuestos a entablar conversaciones acerca del proceso político en Venezuela bajo la mediación de Estados Unidos y Noruega. No se sabe nada más, pero solo el hecho que estén dispuestos a sentarse. Y Juan Guaidó ha dicho que está dispuesto a retirar determinadas líneas rojas que se habían planteado en esas negociaciones es positivo, dada la malísima situación económica, social y política en la que está viviendo en este momento Venezuela. Y la tercera noticia por mi parte nos lleva a Asia. Como sabéis, hemos hablado varias veces del problema de Narendra Modi, el primer ministro hindú y su partido, que tiene muchas especificidades. Bueno, pues la noticia es que ha perdido dos elecciones. Una en Bengala del Oeste, Bengala Occidental, las elecciones al Parlamento, donde otro partido le ha superado, y luego en Uttar Pradesh, que es un estado mucho más grande, unas elecciones municipales, o sea, concejales, también ha perdido ante este partido, pero no en todas partes. Tiene menos representantes que el otro partido. Si esto puede significar un cambio de tendencia en el ascenso de la popularidad y de las votaciones del partido de Modi y, por tanto, modificar la posición de la India, es una cosa que veremos. Pero la India tiene muchas dificultades, muchos defectos, pero el sistema electoral es bastante homologable con los sistemas europeos y se ve que los electores le están dando la espalda en algunas zonas. Sí, y dos noticias de alcance geopolítico, pero de origen económico, diría yo. La primera, parece que por fin la Unión Europea se ha hartado de los reiterados incumplimientos con las dosis prometidas por AstraZeneca. No van a renovar el contrato con AstraZeneca para la provisión de vacunas y además la van a demandar por incumplimiento porque al parecer había prevista una entrega para el mes de junio de 100 millones de dosis y no van a llegar ni siquiera ni a 30. Entonces, todo esto viene, lógicamente, para muchos electores europeos quizás venga un poco tarde, pero no viene tarde. Viene cuando la Comisión Europea se ha asegurado que vamos a tener vacunas suficientes para seguir el calendario. Por otras fuentes. Y la segunda es en la otra punta del mundo, pero también implica a la Unión Europea que empezamos a tener los productores de vehículos alemanes
empiezan a tener problemas serios con la crisis de los semiconductores y han empezado a avisar a los potenciales compradores de sus coches que van a tener que rebajar especificidades de los coches porque no tienen semiconductores para atenderlas. En este contexto, y probablemente también en el contexto de tensión entre la China continental y Taiwán, el presidente de Taiwán se ha ofrecido a hacer un acuerdo preferencial con la Unión Europea para proveerle de estos componentes. Entiendo que pensando que de esa manera, digamos que refuerza su posición de socio preferencial de la Unión Europea y de alguna manera se blinda ante la agresividad china. Veremos a ver en qué termina esto. Desde luego, al final, los que parece que van a acabar ganando en toda esta batalla no es la Unión Europea, sino que son los productores del sector del automóvil alemán. Bueno, pues buenas noticias para introducirnos. Sí, y sobre un último apunte. También parece que el primer ministro de Taiwán ha ofrecido algo similar a Estados Unidos. Es decir, llegar a un acuerdo para asegurarle un flujo continuo de semiconductores de determinados tipos que también Estados Unidos necesita. Muy bien. Pues vamos a pasar a la tertulia advirtiendo que la semana que viene hablaremos en profundidad de Colombia, pero que hoy Israel pues la ha desplazado un poco del foco, pero que sepan nuestros oyentes que estamos preparando el tema de Colombia para la semana que viene. Vamos con la tertulia. El 26 de abril pasado ha salido en los periódicos, 2 periodistas españoles, David Beriaín y Roberto Fraile, fueron asesinados por un grupo armado en Burkina Faso, un país de Sahel, una zona de África que está situada al sur del Sáhara y al norte de las junglas tropicales. Burkina Faso es un país de unos 20 millones de habitantes y un PIB por persona de menos de 1.000 euros por habitante. Eso es muy poco. Hay que tener en cuenta que España tiene unos 33.000. Por tanto, la diferencia es enorme. Tiene por el norte a Malí y Níger y por el sur, fundamentalmente, a Nigeria. ¿Y el Sahel qué es? Pues el Sahel es una banda definida por sus precipitaciones. Al norte, en el Sáhara, que es lo que conocemos más, no llueve casi nada. Por tanto, no hay actividad económica y la población es muy, muy pequeña. Al sur del Sahel, el clima es tropical y llueve mucho. Por tanto, se pueden recoger muchos cultivos y la población es muy abundante. ¿Y en medio qué hay? El Sahel. Las lluvias se reducen desde la zona tropical hacia el norte. De manera que cuanto más al norte en el Sahel está un país, menos llueve, menos se puede cultivar y la vida es mucho más difícil. ¿Quién son los responsables de estos asesinatos? Los asesinatos han sido atribuidos sin ningún género de dudas a grupos yihadistas que se mueven por la zona. Hay que tener en cuenta que la población de todos los países es musulmana. Hay algunos cristianos, animistas, pero concretamente los yihadistas pretenden que todos los habitantes de la zona, sean de la religión que sean, les obedezcan a ellos, utilizando la violencia si hace falta. Por eso asesina a cristianos, como los españoles y el irlandés, tanto como a los musulmanes que no se les someten, aunque de esto apenas nos llegan noticias, pero la mayor parte de los asesinados son musulmanes. En la zona hay varios grupos de este estilo, y además cada uno un poco de su madre y de su padre, muy aislados. Algunos, como el Estado Islámico del Gran Sáhara, se han vinculado explícitamente al ISIS, otros no. Por su cuenta actúan de forma autónoma y digamos que se reparten el territorio, de manera que lo controlan hasta determinados límites cada uno de ellos. Entonces, ¿por qué pueden hacer esto? Hay varias razones. Por un lado, los estados de la zona, no solo Burkina Faso, sino Níger, Malí, Chad, etc., son países muy pobres, no hay ni ejército ni policía que pueda defenderlos. Y además, como consecuencia de la evolución, esos servicios de sanidad, de educación, de policía, de ejército, se están centrando en las zonas del sur, donde hay más población, y apenas llegan al Sahel. ¿Qué hacen estos habitantes? Pues se dan cuenta que, por un lado, la desertificación se va comiendo sus recursos económicos y, por otro lado, el Estado no puede apoyarles. ¿Qué queda? Pues queda un agujero negro en el que se instalan los yihadistas y dominan esas zonas. Por otro lado, en algunas zonas los yihadistas han llegado a acuerdos con los tuaregs, que son pastores nómadas del desierto, de estos que llevan el turbante azul, famoso de las películas, que siempre han tenido un gran enfrentamiento contra los agricultores. Claro, los tuaregs son pastores. ¿Y qué quieren? Pues que las tierras se destinen a pastos para sus animales y no a la producción agrícola. Los agricultores justo lo contrario. Los tuaregs son musulmanes, sí, pero no tienen nada que ver con el ISIS. Pero mientras el Estado, la policía, el ejército, la sanidad de estos países se va retirando, ellos también ocupan esos espacios, sobre todo para alimentar a sus animales y para vivir de ellos. Y en tercer lugar, los yihadistas están comenzando a tomar el lugar de zonas protegidas, parques naturales,
¿Y qué hacen? Pues cogen la madre y la venden, cogen los animales y los venden, y con eso empiezan a comprar armas y a pagar a sus militantes. O sea que eso es su base económica. ¿Qué es lo que se puede esperar? ¿Hacia dónde va el Sahel? Una de las consecuencias del proceso de desertificación, por un lado, y de que el Estado no puede proteger a la población, es que la gente se está yendo al sur, a las ciudades, donde hay sanidad, algo, educación, algo, una cierta seguridad física. Por tanto, el espacio abierto, disponible para los yihadistas está creciendo. Claro, puede llegar un momento en que los distintos grupos yihadistas de varios países se propongan o alcancen una alianza operativa. Entonces se convierte en una amenaza como tal, porque tienen muchos militantes para todos los países de la zona. Y quizá, esperemos que no, un núcleo de expansión de un nuevo califato islámico como el que en su momento se instaló en Irak. Bueno, ya en 2014, el ejército francés lanzó la operación Berkane, y desplegó 4.000 militares entre Mauritania, Malí, Níger, Burkina Faso y Chad. Precisamente para esto, para intentar combatir el previsible crecimiento de los yihadistas en el Sahel. Hasta ahora eso había sido eficaz, pero claro, aparte de los efectivos del ejército francés, hacían falta las tropas más o menos numerosas y bien armadas de los ejércitos de cada país. Pero esas tropas se están retirando. No pueden controlar las zonas si se van hacia el sur. Por tanto, el contingente francés puede empezar a ser insuficiente. Y yo entiendo que deberíamos plantearnos, puesto que se habla a otros niveles de esto, se habla mucho de crear un embrión de ejército europeo, puesto que no lo tenemos, a través o a partir de las tropas francesas, italianas, etcétera, etcétera. Y quizás sería una buena idea pensar que ese embrión del ejército europeo podría comenzar en torno a los militares franceses, estableciéndose en el Sahel para controlar esa zona, para estabilizarla, porque claro, el Sahel está bastante cerca de Europa y los efectos demográficos, económicos y políticos de lo que pase allí nos pueden alcanzar con mucha facilidad. El Sáhara es muy grande, pero está absolutamente despoblado. Del Sahel a la costa, en tiempo, hay muy poco tiempo. Por tanto, quizá habría que pensar en eso, que esa sea la zona donde comience a surgir un ejército europeo. ¿Y ahora qué decir de los demás, Jorge? O sea, pues ahora contado, o sea, podéis decir lo que consideréis oportuno, pero sí me parece adecuado que nos planteemos esta posibilidad de un ejército europeo allí. ¿Qué dimensiones debería tener? ¿Qué contingentes? ¿Quién podría aportar? Yo sabéis que además de haber tenido a un cuñado en Mali, en fin, en circunstancias, cuando atacaron aquel hotel, los yihadistas, mi cuñado está en la azotea de enfrente. Esto es Además yo le mandé un WhatsApp diciéndole, espero que estés lejos. Y él me dijo, sí, estoy lejísimos. Y luego me confesó, cuando me llegó, tú estabas yo aquí en la azotea, a 100 metros. Con los prismáticos viendo qué pasaba dentro del hotel. O sea que, pero sabéis que yo sigo la tesis de Robert Kaplan, de que nuestra frontera europea está ahí, está en el Sahel. El Sahel, claro, el Sahel es un ámbito geográfico inmenso. Eso es lo malo. Una banda llena de bandas, pero pues sí. una banda geográfica que va desde el Atlántico en Mauritania, prácticamente se podría decir, si abusamos un poco, hasta el Mar Rojo en Sudán. O sea, Mauritania, abusando un poco, porque Sudán se puede... Generalmente cuando se habla del Sahel, Sudán se deja fuera. Sí. Pero uno puede pensarlo. Pues de mar a mar, ahí está 3 millones de kilómetros cuadrados, me parece que es, el Pacífico, efectivamente. Y ahí está nuestra frontera sur. O sea, el único gran accidente geográfico es el Sáhara, que hay entre Europa y... porque el Mediterráneo no es un accidente especialmente... no es accidente. Casi lo pasa sanado. Es verdad que produce sus problemas. Bueno, vale. Nado. Con las corrientes y los vientos, vete a saber lo que te pasa en el Mediterráneo. Pero es cierto que eso es un problema. Un problema que está... que subyace a todo lo que está sucediendo es que los yihadistas son vistos con buenos ojos por la población local, porque los ejércitos locales abusan de una brutalidad extraordinaria y de hecho mueren más civiles por los ejércitos ordinarios, por ejércitos legales, estatales, que por las milicias estas yihadistas, ya sean del ISIS, sean de Al-Qaeda, etc. Con lo cual hay un problema serio. O sea, los europeos no somos todavía, por así decirlo, tenemos suficiente fuerza como para hacernos con el dominio de esa región tan grande, como para poder sustituir a los ejércitos ordinarios y también como para poder hacer progresar económicamente a esos países
para que tengan un futuro más prometedor que el que les prometen, por ejemplo, los islamistas. Porque si nos metemos, o sea, yo como siempre digo, metámonos y apadrinemos cada país un país. La España parte de su gasto público que lo dedique. Bueno, esta es una cosa que yo les digo a mis alumnos para iluminarles, para decir, hay proyectos que podemos imaginar. Pues uno sería, oiga, España padrina a Mali. Y entonces le paga con su gasto público parte de las escuelas, parte de la sanidad, parte de las infraestructuras de transporte. Ahora viene el europeo a decir, no hay dinero. Bien. A ver, el enviado de Merkel. No hay dinero ni para padrinar, ni para el ejército, ni para intervenir, ni para nada. Entonces, bueno, ahora. No, ni ahora, ni de hace un futuro. Desde el año 2008 no hay dinero en ningún sitio. ¿Y con el fondo de recuperación? Con el fondo de recuperación tampoco. Tampoco habría que gastar tanto. Son países que con poco que hagas. Hay que gastar muchísimo. Bueno, ya un poco en serio. Vamos a ver. Yo creo que el foco quizás. Sí, hay que ponerlo estoy de acuerdo, hay que ponerlo en esa especie de, no vamos a llamarlo ejército, pero sí de infraestructura de defensa europea, que no existe. Está muy avanzada, ¿eh? Lo que pasa es que lo que no tenemos son soldados desfilando, pero la infraestructura, que parte de la idea de compartir recursos, los sistemas de armas son muy caros, sobre todo la alta tecnología, entonces lo que se está gestando dentro de las instituciones europeas es una especie de pool. Entonces, con acuerdos de leasing, digamos que si a algún país, pues en ese momento, pues España le toca mandar 2 fragatas a la operación Atalanta, esto pues en lugar de comprar todo, lo que hace es alquilárselo a Francia o a Alemania, que en ese momento no tiene. O sea, se están dando avances, pero se están dando avances de estos que se hacen en los despachos que tienen poca visibilidad. Pero es que el Sahel es inmenso. Pero inmenso no, lo siguiente. Y además tiene un problema demográfico enorme porque estos países, lo ha explicado muy bien Jorge, son muy pobres en renta per cápita, entre otras muchas cosas, porque su población crece muchísimo. ¿No os acordáis hace 5 años cuando presentó el Instituto de Estudios Estratégicos su informe de inteligencia económica aquí en Madrid? Yo recuerdo hablar con un general del ejército español diciendo es que estamos muy preocupados con Chad, pues que la mitad de la población de este país tiene menos de 15 años y no tienen ni acceso a agua, o sea, no ya a educación en general, no acceso a agua potable. Dice, y esto es un caldo de cultivo tremendo para este tipo de situaciones. Yo creo que Europa está cometiendo un error porque no está contando o no está, digamos, organizándose ese espacio de acuerdo con las potencias regionales del norte, es decir, Marruecos y Argelia. Y hemos tenido una infiltración en Libia y Libia prácticamente ha desaparecido. Egipto está muy retirado del Sahel y tiene sus problemas específicos, pero Marruecos y Argelia, sobre todo Argelia, podía actuar como la potencia estabilizadora, el ancla de la zona, y yo creo que no estamos trabajando suficientemente en esa dirección. A lo mejor no hace falta mandar militares europeos, no, simplemente basta trabajar con estas, digamos, grandes potencias, Nigeria, Argelia, Marruecos, grandes países que sí que podrían de alguna manera ayudar a estabilizar la situación. La presencia militar francesa ahora mismo para el espacio que es el Sahel es inexistente. 6.000 efectivos, 300 españoles que están allí de observadores. Están empezando, yo creo, a sufrir un agotamiento. Claro. Porque ya han muerto más de 50 militares franceses. Vamos a ver, y es verdad que los españoles tenemos allí un contingente de 500 o 600 soldados, que los británicos han decidido también meter tropa y que los alemanes ya tienen tropa en el terreno. Esa es la novedad. Sí, es una novedad pero yo más allá del envío de tropas y de material, que para controlar un espacio inmenso en el cual yo seguro que tu cuñado habrá tenido la sensación, imagino, cuando vas por el desierto, estar solo solo en la tierra. Solo en la tierra, o sea que es que no hay nada y es que estas unidades de Al-Qaeda y del Estado Islámico tienen muchísima movilidad. Sí. Además conocen muy bien el terreno, con lo cual la estrategia es golpean, se van. Es muy difícil que un ejército regular europeo, digamos, pueda asentar un territorio de esas características con tan pocos efectivos. O sea, yo lo que he dicho en fin, apadrinar un país, obviamente lo digo de forma muy exagerada porque habría que bajar al terreno para saber exactamente cuál es el problema, lo que te encuentras, cómo sociológicamente es, qué estructura de país tiene, porque todos sabemos que esos países del Sahel tienen peculiaridades extraordinarias. O sea, Mauritania, la República Islámica de Mauritania, hasta el año 99 legalmente tenía esclavos.
y hasta 2007 no se produjeron las primeras leyes punitivas a aquellos que tenían esclavos, porque hay que recordar que una tradición inveterada de Mauritania es que los moros blancos esclavizaban a los moros negros, que son principalmente los de Senegal, o sea, las poblaciones negras que están ahí, supongo que en la frontera. Y ahí existen ejemplos y circunstancias muy peculiares. Pero por otra parte, no existe más remedio, creo yo, hacia el futuro, que tomar partido por el progreso económico de esas naciones, de alguna manera. Indudablemente. Es verdad lo que tú dices, y no es el único caso el que tú citabas, de que la población joven en esos países es abundantísima. Yo me acuerdo una vez le puse un ejercicio a unos alumnos sobre Uganda y les decía, halladme la población activa respecto de los mayores de 16 años y la población activa respecto a la población total. Respecto de los mayores de 16 años, la población activa era como del 80%. Decían, es increíble, tienen la misma población activa que Holanda. Y luego cuando veían de sobre la población total, bajaba a 60. Decían, ¿cómo ha pasado al 40? ¿Cómo ha pasado esto? Digo, mirad la pirámide de población, efectivamente la mitad de la población estaba entre 0 y 15 años. Claro. Entonces, es verdad que eso, pero por otra parte yo creo que no queda más remedio para tratar de solventar esos problemas que hacer inversiones en el progreso económico de esas naciones que efectivamente son ciudades Sí. y campo abierto en el que no se sabe qué pasa. Hay un proyecto que a mí me parece interesantísimo y que tiene muy poca publicidad en los medios, pero a mí me parece un proyecto absolutamente crucial de la Unión Europea, que es la Barrera Verde, que es una barrera que está financiada directamente con fondos de la Unión Europea para crear una especie de escudo en el sur del Sáhara. Es un escudo mezcla de repoblación de bosques y de explotaciones agrarias para crear una especie de barrera para frenar el avance del desierto. Claro, ahí que se crea, ahí lo que se crea. Recursos hídricos, lo primero, porque los bosques retienen el agua. Lo segundo, creas una infraestructura agrícola que puede permitir la subsistencia de la población y frenas la desertización. Proyecto que tiene un presupuesto bastante abultado. Lo que pasa que, claro, lo contabais muy bien, se mezcla con el problema ancestral de la rivalidad entre los pueblos agrícolas y los pueblos pastores. Entonces los nómadas, desde luego, esto no, porque no quieren ver sus pastos. Que interrumpe las cañadas y los pastos. Es una situación extremadamente compleja, pero yo creo, como dices, Óscar, pasa por soluciones de este tipo, soluciones imaginativas, soluciones en las cuales, digamos, de la manera menos invasiva posible para la cultura y para la jurisdicción de los países, y que de alguna manera podamos ayudarles a contener. Yo entiendo que eso debería venir aparejado de algún tipo de acuerdo con la Unión Africana. Sí. Que aunque no nos lo parezca, con muchos defectos y dificultades, está funcionando bastante bien en la solución de conflictos dentro de África. Tiene un ejército con tropas de distintos países, a veces funciona mejor, a veces peor, pero está mediando en bastantes conflictos con cierto éxito. Y, lógicamente, ellos podrían ser el elemento local que además conoce perfectamente la situación, y yo creo que su planteamiento es el de mejorar las condiciones de la población, económicas, sociales, etcétera, etcétera, y allí el ISIS es justamente un obstáculo. O sea que no creo que tuviésemos muchos problemas en ponernos de acuerdo en las bases ideológicas fundamentales. No. Y luego aprovechar su conocimiento del terreno para ir tomando decisiones, ir actuando. Que quizá esto esté muy lejos, ¿no? Pero bueno, ¿por qué no pensar en un ejército mixto de los ejércitos de la Unión Africana, tropas europeas con un mandato muy establecido por zonas? Pero sigue siendo el problema de la enorme corrupción que existe en esas naciones, Sí. y que se refleja luego en los abusos que puede tener la tropa ordinaria en las poblaciones locales. Sí, pero... Porque ha habido matanzas, en fin. O sea, Y luego podemos tener, me estaba viniendo a la memoria ahora, un aliado insospechado, que ha sido un enemigo tradicional en los últimos 20-30 años aproximadamente, pero se está transformando. Y ese aliado, lo que voy a decir a lo mejor puede sonar muy, en fin, pero yo recomiendo a todos nuestros seguidores que busquen, no puedo citar el canal donde lo vi, hay un documental sobre Al Qaeda, hecho por una cadena de documentales norteamericana, que recientes, de hace 2 o 3 años, que es muy curioso, porque su tesis es que Al Qaeda no ha desaparecido,
ni muchísimo menos. No ha desaparecido en absoluto. Lo que pasa es que se ha dado cuenta que tiene más capacidad para atraer seguidores, para atraer población a su bando, si hace una especie de réplica del estado del bienestar europeo que mediante la violencia. Entonces, daba el ejemplo de un montón de comunidades por todo el espacio inmenso que es el mundo musulmán, digamos que Al-Qaeda las está apadrinando, pero la forma de apadrinarlos es ponerles agua, ponerles escuelas, ponerles... Pues vamos a ver, si Al-Qaeda puede, nosotros no vamos a poder... Pero es que me parece... Claro, o sea, que quiero decir, de chiste, no es que sea un socio, porque no va a ser un socio fiable, pero digamos que hay que buscar esas... Sí, pero esas allí tripas, la Unión Africana tiene una gran ventaja, que buena parte de sus países son musulmanes. Claro. Entonces, en ese sentido, no vas a tener el rechazo de la población local, que podrías tener si tienes un contingente de tropas francesas, españolas, etcétera, etcétera. Eso, para mí, es una gran ventaja. Y ya digo, la Unión Africana está consiguiendo que en determinadas zonas se pongan en marcha altos el fuego, acuerdos aunque sean parciales. Están consiguiendo más cosas de lo que desde aquí pensamos. Yo lo que pienso, solamente por cerrar un poco el asunto, es que Europa tiene que hacer un esfuerzo de hacer progresar de forma concreta a determinadas naciones africanas, porque con toda África es imposible, uno no puede, es decir, sacar adelante los 200 millones de habitantes de Nigeria, ya te digo yo que no podemos. Pero naciones que son pequeñas, que están dentro de nuestro interés, hacer intervenciones muy localizadas, a mí me parece que es algo que hay que plantearse, que es un dinero, en vez de la ayuda al desarrollo ordinaria, hacer una ayuda al desarrollo distinta. Yo no sé si sería posible, a lo mejor lo que estoy diciendo, pues a alguien que sea experto en estas cosas está diciendo, Óscar, esto es un sueño, como Ángel, cuando me mira desde sus ojos institucionales, dice, no, vamos a ver, ¿de qué me estás hablando? Pero bueno, ya lo veremos. Lo veremos. Y ahora vamos a pasar a otro tema del que creo que el ponente es Ángel, ¿no? Sí. Pues dejadme sectores estratégicos. ¿No? No, lo de los oleoductos. ¿Qué vamos a hablar? Sí. Espera que te apunte bien. Apúntame. Pues vamos a hablar de una cosa que, comparado con el Sahel y comparado con el conflicto árabe-israelí, pues es mucho más aburrida, porque estamos hartos de oírlo, pero... Bueno, veremos. Pero el otro día... Mejor que no sea muy divertida. Efectivamente, mejor que no sea muy divertida. Empecé a leer una cosa que empezó pues como una de estas noticias de ataques cibernéticos que se producen ya prácticamente a diario y que no tenía importancia. Pero claro, la cosa empezó a escalar. Y es que lo que sucedió es que unos hackers, al parecer, se autodenominan hackers éticos. Luego explicaré lo que significa ser un hacker ético para este grupo, porque es una cosa bastante curiosa, que están alojados en algún lugar de Europa del Este, según el FBI, sin especificar. Pero vamos, todos imaginamos a dónde apunta esa ubicación. Instalaron voy a tratar de decirlo en español, un paquete informático de chantaje, que yo creo que es la palabra, quizás no es de chantaje, de secuestro, de secuestro, un ransomware, te secuestran las bases de datos. Entonces, estos hackers éticos, pues voy a recrearme en la palabra ético, lo que pidieron lógicamente, después de secuestrar las bases de datos de una compañía norteamericana que se llama Colonial, que hasta ahora pues era prácticamente desconocida, pero resulta que es la compañía que gestiona prácticamente la tercera parte de todo el flujo de barriles de petróleo que se produce en Estados Unidos al día. Estamos hablando de prácticamente diarios el flujo de 2,5 millones de barriles de petróleo que van a refinerías, no solo de la gasolina de los consumidores, fundamentalmente, y eso quizás es lo que debe preocupar más desde el punto de vista estratégico al Pentágono, es que también van para queroseno de la aviación y para el diésel de la Armada. Bueno, pues este grupo lo que ha conseguido es paralizar todo el suministro de crudo a toda la costa oeste de Estados Unidos, empezando por el Golfo de México y terminando por Nueva York. Lo que ha pasado para el consumidor norteamericano es que de repente han entrado en pánico. Es verdad que el suministro está cortado desde el 6 de mayo, que empezó que se inició el ataque, hasta, desde luego ayer estaba cortado,
Porque han interrumpido los oleoductos. No. Es mejor que todo esto. Se ha cortado el suministro y, claro, el consumidor también entró en pánico. Hay a las gasolineras, y las gasolineras, por lo que informa Reuters, hay como al menos 1.500 gasolineras en Estados Unidos que se han quedado sin gasolina de la noche a la mañana. ¿Qué es lo que han secuestrado? Son éticos. Entonces no han secuestrado el oleoducto como tal. Ellos dicen que no. De hecho, se han disculpado, que es lo bueno de todo. Dicen, no pretendíamos causar problemas a la población, solo queríamos dinero. Y, joder, yo también. Claro, esto es así. Entonces, lo que han hecho ha sido secuestrar las... Por eso son éticos, ¿no? Porque solo quieren dinero. Solo quieren dinero. Las bases de datos de gestión de la empresa... No, porque no querían afectar al público, querían afectar solo a los gerentes. Claro, ahí está la eticidad. Entonces, efectivamente, han afectado a los gerentes, lo había pillado. Y entonces, como consecuencia de eso, los gerentes, yo creo que lo hubiéramos hecho cualquiera, entran en pánico y dicen, para. Entonces los gerentes son los que realmente han cortado el suministro, pero ¿qué está pasando aquí? Lo que está pasando es que les han pedido una cifra astronómica de dinero por recuperar la información de la empresa. Todo el mundo sospecha que lo han pagado porque están empezando a recuperar, pero esto tiene muchísimas repercusiones. La primera, y es quizás por lo que lo traigo, es que este es un grupo muy especial. Este grupo empieza a actuar, se tiene actividad, o digamos se tiene indicios de su actividad en agosto de 2020, es muy reciente, y desde entonces ha tenido intervenciones, además intervenciones de bastante, cada vez más, y encima cada vez más ambiciosas. Pero ellos lo que hacen es alquilar el software. O sea, ellos no lo instalan, ellos lo que hacen es que lo alquilan, firman un contrato con un socio, que es el que tiene acceso a la empresa. Entonces este socio es el que se encarga realmente de hacer el ataque. Ellos lo que hacen es alquilarle al socio el software, les cobra, no recuerdo haber visto la cifra, no vimos son $50 millones o una cifra así, y a partir de ahí ellos pierden el control de esto. Entonces cuando se disculpan dice, no ha sido culpa nuestra, nosotros somos éticos y solo queríamos dinero, es que uno de nuestros socios no ha hecho lo que tenía que hacer, vamos a hablar con ellos. Y entonces mi pregunta es, ¿quiénes son esos socios? Entonces me pongo a pensar un poco y digo, vamos a ver, aquí socios tenemos 3, que yo creo que estáis pensando todos lo mismo que yo. Rusia, China y enlazando con el principio de todo, Irán. Entonces, ¿cuál de los tres era el socio? Pues Biden ha dicho que iba a hablar con Vladimir Putin a ver qué ha pasado. Putin, por supuesto, ha puesto una cara diciendo, ¿cómo podéis pensar que hemos sido nosotros? Pero Biden me parece haber leído que planteaba, Putin, tienes que hacer algo. No te echo la culpa, pero tienes que hacer algo. Putin ha dicho, nosotros no tenemos absolutamente nada que ver. Está en Moscú. Y le dice el FBI, sí, pero está en Moscú, vamos, está en Rusia estos hackers, pero resulta que tienen una instrucción, el programa, para en ningún caso atacar a un teclado en cirílico. Entonces, lo cual va bien para búlgaros. Puede atacar a cualquier... Menos a los búlgaros y los rusos. A cualquier sistema operativo, siempre y cuando... salvo aquellos, en los cuales no hay teclado en cirílico, con lo cual... En fin, blanco y en botella. No sé cómo lo veo. Hay que reconocer que la noticia no la había leído en profundidad. Todo esto que me cuentas me sorprende. Vas tirando del hilo. Entonces, las consecuencias son para el consumidor norteamericano. Ha aumentado el precio de la gasolina en destino, es decir, el de detalle, porque el precio del petróleo, el West Texas, del día 6 a hoy ha subido nada más que un 2%, me parece. O sea que tampoco es una subida que pueda estar afectando y parece que se va a recuperar esto. Y luego ha tenido réplicas, una réplica que yo no conocía y es también interesante, es que parece ser que, yo no tenía idea de esto, que es que el transporte de mercancías de puerto a puerto norteamericano tiene que hacerse en barcos con bandera norteamericana o con tripulación norteamericana. Claro, cuando se produce este colapso y la gasolina no llega donde tiene que llegar, no han especificado dónde tiene que llegar, pero imaginaros que Annapolis o las grandes bases de la Armada norteamericana se quedan sin gasoil, pues tienen que sacar la gasolina de algún sitio. Entonces han levantado esta prohibición y ya dejan prácticamente que cualquier petrolero lleve petróleo por toda la costa norteamericana. ¿Qué petroleros tenemos libres en esa zona? Pues solo hay 2 grandes productores que estén en condiciones de llevar ese petróleo, Rusia y Arabia Saudí. Con lo cual, no sé si os suena esto, que estamos es como otra vez película. En una guerra del petróleo de estas. Pero es como una película de estas que hemos visto tantas, en la que hay un plan muy elaborado para conseguir que al final
Parece la serie 24, aquella, Jack Bauer. Pero ya la última, que ya me mató, el FBI en su... Todavía No, muy divertido. Y al FBI el último dice, bueno, la empresa casi seguro que ha pagado, pero rogamos a los medios que no lo digan muy alto porque se puede correr el ejemplo. Pero por favor, además lo dicen así, pero por favor. Entonces seguro que han pagado, pero todavía, y es lo importante, no han sido capaces de restablecer la operatividad. Esto se junta con... Ha habido varios ataques, además de bastante intensidad, y uno que me llamó muchísimo la atención, y ese no me lo he estudiado bien, fue en Tampa, porque yo tampoco lo sabía, que el agua que bebemos en las tuberías del suministro de agua normal, de agua potable en las ciudades, lleva un poquito de sosa cáustica. Muy poquito, pero ese poquito de sosa cáustica lo que permite es que no se acumulen residuos en las tuberías. Bueno, pues un simpático hacker no se le ocurrió nada mejor que modificar esa composición y añadir una cantidad de sosa cáustica al agua de Tampa que, digamos que a simple vista al olor no le ibas a detectar, pero que era altamente venenosa. Claro, el técnico que lo detectó, lógicamente hizo lo mismo que los de Colonial y lo que haríamos todos. Apagas la llave y ahí dejas de que corra el asunto. Al parecer, sí que era un hacker aficionado norteamericano, pero ya uno no sabe dónde está la batalla geopolítica. Entonces asistimos todavía, digamos, a conflictos como el palestino-israelí, que son casi o siguen siendo conflictos del siglo XX, y esto nos lleva al siglo XXI, además en un anonimato total y absoluto, porque no sabes quién te está atacando. No es que te caigan, como el caso de Israel, que te pueden caer 2 cohetes, no, es que te paraliza una infraestructura crítica como un oleoducto de 8.000 kilómetros, que son 8.000 kilómetros de oleoducto, o sea, es que se dice... Es la serie 24, o sea, en la serie 24 teníamos un ataque a no sé cuántas centrales nucleares en una de las temporadas que se hacía a través de un hackeo informático. Y, en fin, esto que contabas de cómo se pasan con el programa unos a otros y cómo uno... Yo cuando escribí la novela mía, aquella novela negra, se me ocurrió que seguro que en el AMPA había la figura de un intermediario, entre el que traía un plan y el que lo ejecutaba. Y claro, el intermediario además era la figura que nunca corría peligro. Claro. Y sobrevivía y todo el mundo, incluso podía ser conocido por todo el mundo. Porque todo el mundo diría, no, el intermediario, o sea, este es el tipo que pues tiene que ser conocido, todo el mundo tiene que conocerlo. Entonces me hacía gracia todo lo que estabas contando. Pero a mí me hace gracia lo de somos éticos. No, lo que pasa es el peligro que representan los ciberataques a infraestructuras críticas hacia el futuro es una cosa muy aterradora, y que las debilidades informáticas que todos los sistemas tienen, obviamente, me recuerda a mí aquello que se comentaba de que no me acuerdo qué sistema utilizaba un lenguaje de programación muy antiguo porque ya había quedado en desuso y casi nadie lo usaba. Entonces había muy poca gente experta en aquello. Entonces seguían manteniendo una estructura obsoleta en realidad, pero bueno, como nadie eran muy pocos, todo había avanzado mucho hacia otros lugares, pues eso les hacía ser un poco más invulnerables. De hecho, una de las cosas que siempre se ha comentado que consiguió que Bin Laden sobreviviera tanto tiempo a tantos y tantos intentos de Estados Unidos de asesinarle es que no usaba ni teléfono móvil ni ordenador y se comunicaba como en la Edad Media, con papel y lápiz, que no es hackeable. Claro. No es hackeable. Entonces, al final la acabaron pillando, como todo el mundo sabe, pero su estrategia, porque él conocía perfectamente los sistemas de contrainteligencia occidentales, era decir, no, aquí con un papel y lápiz en árabe mandas al chaval con el recado y todos estamos desaparecidos. Y no creo que volvamos a ese estado de la naturaleza. No me atrevo a decir mucho más, porque seguro que los que nos están viendo saben más que nosotros de estas cuestiones. Seguro. Pero vamos, es realmente una novela de espías. Bueno, también es una novela de futuro, porque instala o debería instalar la conciencia creciente de que las cuestiones de ciberseguridad son muy importantes. Bueno, aquí en España hace nada fue el ataque al servicio de empleo, por ejemplo, que colapsó entero. Y que evitó pagar las ayudas de los ERTEs. Y eso, claro, dices, ¿eso qué efecto tiene? Pues sobre una parte de la población durante un tiempo son muy fuertes. Enorme, claro, enorme. En un caso como este de un oleoducto, que es toda la costa este, lo mantienes durante 2 meses, ojo, y si te pones bruto, tampoco hay que ponerse tan bruto, si consigues con eso cortar el suministro de combustible a la Armada y a los aviones norteamericanos y mientras tanto hay un ataque...
Claro, pero también es una forma de probar posibilidades de guerra. Porque la guerra ahora, al fin, es... Sí, no hay que tener una cuenta dentro de eso. Dentro de eso. Yo, fijaros que yo, cuando estaba oyendo The Economist esta mañana y estaba tratando de encajar las piezas de lo que está pasando en Israel ahora con esto, digo, da la impresión como que están probando a Biden. Entonces son pruebas, es decir, hay un conflicto en Israel. ¿Cómo va a reaccionar Biden ante ese conflicto en Israel? Porque no es nuevo para él, pero sí es nuevo como presidente. Y este es otro tipo de conflicto distinto, es otro tipo de amenaza diferente, pero le pilla en un momento en el cual estaba a punto de ir al Senado y al Congreso a pedir una ley precisamente para aumentar los estándares de seguridad de las empresas norteamericanas. Nada es casual. Otra cosa es que... No sé, creo que Biden es algo muy probado desde hace 40 años, te diría yo. O sea, pero más. Su administración no, porque esto no es... Y en cierto modo su administración también, porque si es gente que ya ha estado en administraciones, ya eso... No lo sé. Ahí lo dejo. Se me escapa. Vamos a dejarlo ahí porque no tengo yo tampoco un mayor criterio. Y esto nos lleva entonces a ir a la referencia bibliográfica de esta semana. Pues la referencia, no sé si se verá bien, no sé si se aprecia. Luego pongo yo... En la pantalla. Es una rareza bibliográfica, absolutamente. Es un clásico de la geopolítica. Ya hicimos el de Mackinder, pero vamos históricamente viniendo hacia el presente, y es este libro que paradójicamente se llama La geografía de la paz, cuando en realidad lo que hizo fue preparar la estrategia de Estados Unidos para la Guerra Fría. Pero se llama así La geografía de la paz. Es un libro póstumo publicado por el gran estratega, el padre de la geopolítica norteamericana, que de origen holandés, que era Nicolas Spackman, y es un libro muy especial porque es un libro muy cortito, son 66 páginas, además llenos de mapas y llenos de anotaciones, porque está recopilado por uno de sus ayudantes en el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Yale, y es, digamos, la continuación de un trabajo previo que hizo diseñando la estrategia que debía seguir Estados Unidos cuando veía que las potencias europeas, Alemania nazi por un lado y japonesa, amenazaban con comerse a Estados Unidos. En este libro, Spackman lo que hace es reelaborar la teoría del núcleo ese del Heartland de Mackinder y le dice, y lo que viene a decir, o viene digamos, a reformular la teoría de su maestro, es decir, sí, efectivamente, ese es el centro geoestratégico del mundo, pero en realidad no es estratégicamente importante. Lo que es importante es lo que rodea a ese centro estratégico, es decir, el Rimland, que llama él, que es las costas que van prácticamente desde Noruega por todo el Mediterráneo, el Mar Rojo, el Índico y todo el Pacífico. Entonces, vuelve otra vez a la hipótesis de su maestro de quien controle esa zona controla el mundo, pero esta vez lo que hay que controlar es toda la zona, digamos, costera del gran continente euroasiático, lo cual va en consonancia con lo que hicieron primero los ingleses y luego a raíz, él ya no lo vio, pero a raíz de la publicación de este libro tuvo muchísima influencia en George Kennan, en Henry Kissinger, en Zelensky, y ha sido la base de la famosa teoría del efecto dominó que tantos presidentes norteamericanos utilizaron para la contención del avance del comunismo en el continente euroasiático. Justificó la guerra de Corea, justificó la guerra de Vietnam, y yo creo que está justificando en estos momentos, digamos, la tensión que existe entre Estados Unidos y China. Estados Unidos sigue queriendo asegurarse el control de esas zonas fronterizas, por eso vemos esa tensión naval entre las dos potencias. Y el último apunte, porque quizás el que mejor ha resumido la obra de Spackman ha sido el maestro Kaplan. Kaplan tiene una tesis excelente, creo yo, en un libro. Es un libro, no son 66 páginas, esto es más grande, se llama Monzón, que analiza toda la costa del Pacífico. Y Kaplan, sabiendo, como sabía ya hace años, que Estados Unidos era una estrella en declive comparado con China, apuntaba, y me pareció muy curiosísima la propuesta, que se fijara Estados Unidos en el control que tuvo Portugal de sus colonias hasta prácticamente el siglo XX. Dice, ese es el modelo que tenemos que seguir. Prácticamente. Este es un brindis para los portugueses. Bueno, me has recordado una anécdota que nos contó Rafael Rubio Urquía cuando estuvo en una cátedra, la única que se había hecho en Europa de ética económica. Sí. Y que ahí conoció al que fue ministro de ultramar con Salazar,
no me acuerdo ahora del nombre, me perdonarán los portugueses, y este hombre contaba que cuando se le nombra ministro de ultramar, Salazar le llama, el dictador portugués, y claro, este hombre le dice, ¿qué quiere usted que haga yo de ministro de ultramar? Y él le dijo, usted lo que tiene que hacer es sembrar de lusitanidad aquellas tierras, porque los anglosajones nos las van a quitar todas. Entonces, que quede la semilla lusitana allí para que en el futuro nos recuerden y sepan que somos pueblos hermanos. Y entonces ocurrió posteriormente lo de Timor Oriental. Timor Oriental, sí, que votó en regresar a Portugal. Sí. Y ahí me decía Rafael, ¿ve usted lo que es la siembra de la cultura? La cultura. ¿Claro? Ir a Goa y ver a chinas bailando bailes regionales portugueses. En Macao. Se siguen bailando bailes regionales portugueses vestidos de portugués. Eso me lo contaste tú. Eso me lo contaste. Sí, no lo he visto. Es Macao, efectivamente. Bueno, pues con esto vamos a ir directamente a nuestro sátrapa favorito. Bueno, pues hoy vamos a hablar de Teodoro Obiang Nguema, el presidente sempiterno de Guinea Ecuatorial. ¿Todavía sigue allí? Sí, en el año 2016 ya era el gobernante no monárquico más longevo que quedaba vivo. Bueno, en el año 16, estamos en 2021. Hasta que llegue Isabel II le queda tiempo. Bueno, o sea, Teodoro Obiang Nguema sigue de jefe de Estado. Como digo, el jefe de Estado no monárquico más longevo que existe en la actualidad y sigue gobernando en Guinea Ecuatorial, y sería bueno contar un poco de su peripecia. Creció en el país en un momento en que Guinea Ecuatorial era una colonia española. Su formación académica fue completamente española porque de niño y de joven estudió con los salesianos y los claretianos y posteriormente se formó como militar en la Academia de Zaragoza, donde además se formaron buena parte de los que luego le acompañarían en la aventura de dar el golpe de Estado que sustituiría a su tío, a Macías, a Francisco Macías. Él es miembro de una etnia, la etnia Bantú Fang, de una región, la región de Mongomo, de donde se forma todo el clan que va a gobernar en Guinea Ecuatorial después de la independencia con España, que se produce el 12 de octubre de 1968. Fecha que para mí es fácil de recordar porque es un año exacto después de mi nacimiento. Entonces, justo un año después de que yo naciera, se independiza Guinea Ecuatorial. El talento y la capacidad de Teodoro Obiang Nguema hace que su tío, Francisco Macías, le vaya introduciendo en puestos de importancia en la administración de Guinea Ecuatorial cada vez más relevantes, y además que le haga crecer dentro de lo que es el ejército. Pero lo malo es que Macías, a partir de un momento, le da por hacer una represión brutal contra la oposición, que va incrementándose, va creciendo, hasta tal punto de que en el extranjero empieza a considerarse que Macías era un perturbado mental, era un hombre peligroso que sufría algún tipo de psicopatía que le llevaba a ser extremadamente cruel. Tanto que en un momento las racias estas, las limpiezas que hacía de todo tipo de enemigos, verdaderos e imaginarios, alcanzan a su entorno familiar. Y es el momento cuando Teodoro Obiang dice, no, esto no puede ser, hay que cortarlo. Y entonces da el golpe de Estado, porque fijaos, el dato es tremendo, el país es un país pequeño de 30.000 kilómetros cuadrados. Pues en un momento, cuando está gobernando a los principios de los 70, Macías tiene 300.000 habitantes y una década después tiene 215.000. O sea, las purgas que hizo Macías fueron extremadamente brutales. Y el 3 de agosto del 79, Teodoro Obiang da un golpe de Estado, se hace con el poder y mantiene una dictadura con ciertos caracteres parecidos, no tan exageradamente brutal, pero brutal en muchos casos, de forma puntual, en la que gobierna de forma omnímoda, hasta que en los años 90 decide hacer una apertura, entre comillas, que haya partidos, que haya elecciones, esas elecciones que siempre escuchábamos nosotros cuando éramos jóvenes de Obiang, que las ganaba por un porcentaje siempre mayor del 97%, y en algunos casos siempre se decía mayor del 100%. Casi se ganan las elecciones. Casi se ganan las elecciones. Lo otro es que no... Y tuvo suerte de que en esos años 90, que él produce esa apertura, encima descubren petróleo y gas. Tanto petróleo y tanto gas que Guinea Ecuatorial pasa rápidamente de tener unos cuantos cientos de dólares de renta per cápita a unos cuantos miles, a unos cuantos decenas de miles, hasta alcanzar un pico de $50.000 per cápita.
que es, en fin, la renta, no sé si de Alemania o de... Más que Alemania, casi una cosa Suecia, parecida. casi Suecia. Teniendo en cuenta que 2/3 partes o 3/4 partes de la población de Guinea Ecuatorial no forma parte de este juego, es decir, vivían en la miseria. Son de otra cápita. O sea que uno se puede imaginar hasta qué extremo llegó la riqueza de los que gobernaban alrededor de la familia de Obiang Nguema y, obviamente, la propia familia. Tanto es así que tenemos ahí a la pugna. Obiang es polígamo, tiene 3 esposas con las cuales ha tenido un número grande de hijos y entonces hay una pugna entre los hijos, ha habido una pugna entre los hijos por poder sucederle. Democráticamente, de todas maneras, ¿no? Sí, obviamente democráticamente. Habrá unas elecciones en las que ese sucesor ganará por el 97. Pero que ha bajado el porcentaje. Las últimas creo que solo ganó por el 96 y pico. O sea, vaya por Dios. Ya parece que hay un cierto resquemor. Pues el caso es que hay 2 hijos, Gabriel y Teodorín. Teodorín Nguema Obiang, por los apellidos, no sé cuál es la razón de que se alteren los apellidos, que pugnaron por tratar de ser los que le iban a suceder. Y en 2012 el padre optó por Teodorín. Y Teodorín pues, ha llevado una vida de playboy por Europa, en fin, hasta extremos sospechados. Pensaba que iba a ser un sesudo estudiante de ingeniería. Bueno, es posible que sea un sesudo estudiante de ingeniería, pero al mismo tiempo compró una vivienda de 5.000 metros cuadrados con 6 plantas cerca del Arco de Triunfo en París, que se supone que tenía un valor entre 100 y 150 millones de dólares, obras de arte, esculturas de Rodin, en fin. Pero eso era para formarse, ¿no? Para luego dirigir el país. Tanto era para formarse que la justicia francesa creyó que a lo mejor había desvíos de fondos públicos para financiar todas aquellas cosas. Lo demostró y le acabó requisando la casa, las obras de arte y la colección de coches deportivos, entre los que había Aston Martin, Rolls Royce, Ferraris, completamente. ¿Pero qué ha pasado? Después de transcurridos unos cuantos años, Teodorín ha logrado recomprar todos sus coches, los que habían sido requisados, no otros, los mismos, a través de un testaferro. Más baratos en la subasta. Seguramente más barato. Oye, le ha costado una vez y pico más. Pero quiero decir. Y entonces, ¿cómo sabemos que ha recuperado sus coches? Porque a Teodorín le encanta presumir de su riqueza y de su tren de vida en las redes sociales. Y entonces ha aparecido fotografiado enfrente de uno de los deportivos, un Koenigsegg, diciendo, un Koenigsegg es un, ¿Qué es eso? Un deportivo que se hace una partida. Tú nunca has visto Top Gear, claro, así, ¿cómo puedo hablar yo con este señor? No, siento, no, de esto. ¿Qué le vamos a hacer? Esto es una desgracia que tenemos. Bueno, pues el caso es que el tío lo ha recuperado y se ha fotografiado diciendo: aquí está, lo he recuperado. Y yo creo que aquí podemos terminar con esta bomba informativa el programa de hoy con la batallita de Teodorín. Y empezamos a nuestros oyentes a vernos la semana que viene. Buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego.